En la tarde de hoy tenemos la historia de las Selijot. Muchos leemos las Selijot en la mañana muy temprano, pero no entendemos de dónde salió, cuál es la fuente, quién la escribió, quién la compuso. Y creo que el Raf Joseph Pérez nos va a dar una buena ilustración sobre el tema de las Selijot. Mehabot Kodaraf. Shalom Alechem, Hazak Baruch Ezra por la iniciativa, la idea de dar un shur así. La verdad que es muy importante, porque cuando uno sabe de dónde vienen las cosas, lo hace con otro corazón, otra kavaná de otro nivel. Entonces, para empezar a entender cómo vienen las Selijot, de dónde, quién las formó, quién escribió los textos, desde cuándo empezó en el pueblo de Israel, tenemos que empezar la historia de todas las tefilot, y por medio de eso vamos a poder entender también lo que es la Selijot, que es parte de lo que son todas las tefilot que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que desde la época de Am Israel, desde Abraham vino, Isaac y Jacob, ya se empezaron las tefilot. Abraham empezó con Shahrit, pero él también rezaba Minha y Arvit. Pero él fundó que toda la gente que seguía su camino reza en Tefilat Shahrit. Pues lo mismo Isaac fundó lo que es Tefilat Minha y Jacob Tefilat Arvit. Ahora, estas tefilot que ellos fundaron no eran unas tefilot como hoy en día, que tenemos un sidur y rezamos según el sidur. Era cada uno abría su corazón delante de Hashem, pedía lo que necesitaba en ese momento, agradecía por lo que tenía que agradecer, alababa lo que tenía que alabar. Así, cada persona según la situación, el momento, el lugar, es como él hacía la tefilá. No es que había un texto fijo, firmado y sellado, que ya así es como es y todo el mundo tiene que seguirlo. Al revés, era como que decir un texto fijo era algo no tan positivo, no lo veían como algo bueno. ¿Por qué? Porque la idea de la tefilá era que la persona en cada momento rece lo que toca en ese momento. Quiere decir, si ese día tuvo una cosa buena, agradece por esa cosa buena. Ese día le faltó algo, pide por eso que le faltó. Así, cada vio una cosa grandeza de Hashem, alaba a cada grupo. Cada persona en el momento, según el momento. Tenía que ser que uno siente lo que está pidiendo. No basta nada más decir, tenía que sentirlo de corazón. Por eso es que cada persona se ponía 3 veces al día a pensar qué es lo que va a rezar en ese momento y así iban rezando. Eso fue en el pueblo de Israel, Shahrit Minha y Arvit, desde Abraham vino. Siguió y siguió y siguió. Después de que hubo lo que es el Matan Torah, ya se fijó como obligación para todo el pueblo. Hay quienes opinan que es obligación de la Torah rezar por lo menos una vez al día y de Rabbanán 3 veces al día, y hay quien opina que todo de Rabbanán totalmente, pero la idea en sí es la misma. Quiere decir que la persona tenía que pedir y rezar lo que es adecuado según el momento. Eso siguió así hasta la época del comienzo de Beit Sheni, hasta la época más o menos de Megilat Esther, cuando era ya entre los dos Betamikdash, habían 120 hajamim, y entre ellos profetas, Ezra, Sofer, estaban ahí Yehezkel, Haggai, Zechariah, Malachi, todos los últimos profetas del pueblo de Israel, ellos con todos los que son Mordejai de la Megilá, y ellos vieron que ya la gente bajó de nivel espiritual, ya no tienen la fuerza de estar cada vez sentarse y pensar qué es lo que toca en el momento, ya no tenían ese lenguaje claro para hablar bonito, rezar como debe de ser, de corazón. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a ayudarle a la gente y vamos a fijarles todo lo que es textos para tefilot, textos para verajot, también verajot también desde la época de Moshe Rabbeinu se decían verajot. Pero las verajot se decía, cada uno decía la verajá por el momento. Una fruta muy bonita decía, Baruch atah Hashem, que hiciste una fruta tan buena. Así. Cada uno decía la verajá de como le salía de corazón. Pero cuando llegó también la época de David Amelech, ya se había fijado que hay que hacer 100 verajot por día. Hay unos que dicen que es Doraitá, y David Amelech lo restableció, pero 100 verajot por día ya estaba. Pero cada uno tenía que imaginársela cómo hacerlo. Era, por supuesto, que era gente de otros niveles, tenían un nivel espiritual mucho más elevado y tenían la fuerza de estar cada vez pensando y analizando y decidir qué es lo que pertenece a ese momento. Después de eso, cuando ya bajaron las generaciones, puede ser que eso tiene que ver también con lo que se anuló y cerrada Bodazara, pero no es el tema, ahora no vamos a alargar mucho en esto. Entonces ellos ya pusieron ahí los textos en la época del principio de Beit Sheni, ya fijaron textos para lo que son las tefilot y las verajot.
todas las verajot, todo lo que es Abdalá, Sheakol, Amotzi, Birkat Hamazon, las verajot del Shema, Yotzer Or, Ma'ariv Arabim, las Hamidot, todo ya le pusieron texto fijo. ¿Para qué? Para que la gente tenga ya cómo rezar de manera clara, que sepan qué es lo que tienen que decir cada momento. La gente, por supuesto, por medio de las palabras, despiertan los corazones. Antes era al revés, el corazón sacaba las palabras, ahora es las palabras despiertan el corazón. Estamos en un nivel más bajo que necesitamos esa ayuda, que son las tefilot. Pero por supuesto, después de que Jajamim nos pusieron esas tefilot, si una persona no va a rezar esas tefilot, no cumple. ¿Por qué? Porque ya nos pusieron la obligación de hacerlo de esa manera y nuestro trabajo eterno es siempre hacer todo lo posible para meterle más corazón en todas las palabras que nosotros decimos. Ahora, esa época, lo que dicen la Gemara es que ellos hicieron lo que son las Kedushot, la Kedusha Nagdishach, lo que es las Berajot de la Amidá, lo que son todas las Berajot, todo eso nos pusieron fijo. Ahora, durante las generaciones después, todavía, Jajamim iban aumentando más verajot. No se quedó nada más con eso. Ellos pusieron la base, pero dieron un permiso todavía para los Jajamim de las generaciones, están aumentando verajot. Por eso es que durante las generaciones del Bet HaMikdash II, la época de los Tanaim, la época de los Emoraim, y todavía en la época de los primeros Geonim, que ya es la época después, todavía se renovaban verajot. Quiere decir, no es que la verajot se acabó nada más en la época de él, ellos tenían derecho y lo hacían. Renovaban verajot hasta la época de los comienzos de los primeros Geonim. Ahora, después de eso, también habían Geonim que pusieron verajot, habían comunidades que pusieron verajot nuevas, pero ahí ya los Rishonim lo pararon fuerte, el Rambam y otros Rishonim dijeron, no, ya no tenemos derecho de escribir verajot nuevas, lo que nos fijaron. Por eso es que todo lo que son las verajot, ya se cerró eso en la época del final de los Geonim, eran Jajamim de niveles mucho más elevados y tenían el poder y la fuerza de saber escribir un texto, que ese texto llega totalmente al Shamaim, porque estos son textos que tienen que llegar al Shamaim, no son textos para la tierra. Para la tierra, cómo hablar con un amigo, nosotros nos podemos arreglar, pero aquí estos textos son para hablar con Akadosh Baruj Hu, para hablar con él y que estas palabras suban al cielo y que hagan lo que tienen que hacer. Y hay claves en eso. El que sabe un poquito Kabbalah sabe cómo todo funciona eso. Con todo tiene exacto. Cada palabra que nos pusieron es exactamente, son las llaves para abrir las puertas del cielo para que las tefilot suban. Cada palabra en su lugar, exactamente, los verajot, todo está muy bien elaborado. Ahora, tenemos aparte de lo que son las verajot y las tefilot, tenemos otros textos que son también muy antiguos, que son, puede ser la época de la Gemara, aunque sea antes, puede ser, que son fijos, que todo el pueblo de Israel los tiene como para tiempos especiales, para rezos, para tiempos especiales. Por ejemplo, lo que son los tiempos de los ayunos, que nos hace Ta'anit en la Gemara, alarga mucho cuando habían sequía o había epidemias, como estamos pasando ahora, se reunían toda la gente y hacían unas tefilot especiales. Y ahí mismo la Gemara te dice todo tipo de tefilot que se decían en esas épocas. Eran tefilot que son rezos, son como peticiones especiales, esas que se hacían. Por supuesto, hay unas que ellos las fijaron y se quedaron hasta hoy. Hay otras que las dejaron como con manos abiertas. ¿Qué quiere decir manos abiertas? Cada hazán tiene derecho de fijar un rezo fuerte, que son más que todo para abrir los corazones de las personas, pedir de todo corazón. Por eso el que sabe hacer una tefilá de corazón bonita y fuerte, se puede entrar en los textos. Y eso es los textos que son de los Selijot. Todo lo que tenemos, por ejemplo, el lunes y jueves, que decimos después de la Amidá, que el Tamanu Meraot, Anshe Muna Abadu, lo que es de Urahum, todo lo que tenemos ahí son textos que son muy antiguos, que son por lo menos de la época de los Geonim y muy posible que la época de la Gemara todavía. Son muy antiguos. Todo el pueblo de Israel los dicen igual. Sefaradim, Ashkenazim, Temanim, Italkim, Parsim, todo el mundo. Eso es prueba de que son muy antiguos. Porque quiere decir que son textos que ya se establecieron antes de que el pueblo de Israel se esparció por todo el mundo. Por eso es que todos los textos de todos los judíos del mundo los tienen. Y esos son casi, se puede decir, la base de las tefilot que tenemos en el Selijot. Ahora vamos a explicar otro punto más. Después vamos a volver otra vez a los textos exactamente más a detalle en Selijot. Vamos a entender dos puntos. Primero es que los Selijot que nosotros tenemos, tenemos para el mes de Elul hasta Yom Kippur,
que son los selijot que decimos en la madrugada. Y aparte de eso tenemos los selijot que decimos los lunes y los jueves. Eso también es un tipo de selijot. Decimos lo mismo que repetimos aquí en selijot. Es nomás los mismos textos. ¿Y es por qué? Porque los lunes y jueves también se consideran días de juicio. En el Shamaim y en la tierra se hacía juicio los lunes y los jueves. Por eso es que se dice los selijot. En la tefilá se hacen unas peticiones más alargadas, más especiales. Son días que son especiales para rezar, para pedir más de lo normal en días comunes. Ahora, en el mes de Elul tenemos algo especial. ¿Qué es lo que tenemos especial? Pues uno diría, muy simple, como estamos ya a punto de llegar a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día del juicio. Uno se tiene que preparar, tiene que pedir. O sea, hacemos un mes de peticiones para poder mejorar, hacer teshuvah, el vidui que se hace. Uno se prepara para Rosh Hashanah. Pero los Midrashim dice que hay algo más que eso en el mes de Elul. El mes de Elul parece que ya desde la época de Moshe Rabbenu ya se estableció como un tiempo especial que Hashem escucha las tefilot más que lo normal. ¿Por qué? Dice Midrash, dice así. Nosotros sabemos que Am Israel recibió la Torá en lo que es el 6 de Sivan. El 6 del mes de Sivan, Am Israel recibió la Torá y Moshe Rabbenu subió a la montaña por 40 días para recibir las tablas y recibir toda la Torá que Hashem le enseñó en estos 40 días. Cuando él terminó los 40 días, la gente se confundió en lo que es la cuenta de los 40 y por eso pasó todo el problema del becerro de oro, el Aegel Azahab. Eso fue el 17 de Tamuz, que Moshe Rabbenu bajó y la gente estaba haciendo el Aegel y rompió las tablas, como todos sabemos. Ahora, después de que pasó eso, que se rompió las tablas el 17 de Tamuz, Moshe Rabbenu volvió a subir al Shamaim. ¿Para qué? Para pedir por el pueblo de Israel que Hashem le perdone por el pecado que hicieron. Hashem quería exterminarlos por hacer eso. Y Moshe Rabbenu durante 40 días, que son desde el 17 de Tamuz hasta Rosh Chodesh Elul, que él subió al Shamaim para pedir, y eran 40 días difíciles. Eran 40 días que Hashem estaba bravo y no estaba de acuerdo con el pueblo de Israel, todavía no había aceptado las tefilot del pueblo de Israel. Después de eso, ya cuando era ya la víspera de Rosh Chodesh Elul, Hashem le dijo a Moshe Rabbenu, ¿sabes qué? Está bien, te voy a perdonar, necesito que subas otra vez por 40 días más y te voy a dar las tablas segundas, que son las segundas tablas, que son las que nos quedaron hasta el día de hoy. Están escondidas en algún lugar, no sabemos dónde están, pero están. Entonces ahora las tablas segundas, estas 40 días últimos, antes de que Moshe Rabbenu subió al cielo en Rosh Chodesh Elul, el mismo Rosh Chodesh Elul, entonces anunciaron en todo el campamento de Am Israel, hicieron para todos, les dijeron, señores, ahora mismo Moshe Rabbenu está subiendo al Shamaim. ¿Para qué lo dijeron? Para que la gente no se confunda en la cuenta como la vez pasada. Que sepan exactamente cuándo está subiendo y no haya problemas. Ahora, esos 40 días últimos, que ya estaba Moshe Rabbenu en el Shamaim, ya Hashem aceptando, dándole la Torah de vuelta, como decir así. Entonces, esos 40 días, todo el pueblo de Israel en la tierra estaban todos con mucha tensión. Tenían miedo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a volver? Y esos 40 días la gente hacía ayunos, hacían tefilot, hacían teshuvah, y 40 días se hicieron tefilá y fuerza. Hasta que el día 40, el último día, que era el día que Moshe Rabbenu ya tenía que volver, ese día ellos decidieron hacer un ayuno grande de 24 horas. Era el día 10 de Tishrei. ¿Hicieron para qué? Para que ya reciban la Torah de vuelta con teshuvah, con fuerza, como debe de ser. Y hicieron ayuno de 24 horas para cuando venga Moshe estén bien limpios como debe de ser. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que según la Kabbalah, el calendario es un círculo. ¿Qué es un círculo? Los tiempos se repiten. Quiere decir que cada vez que había algo en un tiempo, esa fuerza espiritual que existió en ese momento se repite en cada año y año de vuelta. No es que es un día nuevo, es el mismo día que hubo la vez pasada. Esa es la idea de lo que nosotros siempre en las fiestas tenemos, cada fiesta en su fecha, por algún milagro que pasó en ese momento, porque es el mismo día que pasó el milagro, es el mismo día que pasó, nada más que la fuerza espiritual que se despertó en ese momento sigue y existe para todas las generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Estos últimos 40 días que Moshe Rabbenu estuvo en el Shamaim, que son desde Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Elul, hasta Yom Kippur, eran 40 días que Hashem estaba contento con el pueblo de Israel, estaba dándole al pueblo de Israel las lujot de vuelta, las segundas tablas, estaba feliz con ellos y estaba aceptando la teshuvah que pues él estaba haciendo.
Y esa teshuvá que hicieron esos 40 días, se quedó la fuerza de teshuvá para todas las generaciones. Por eso es que estos 40 días tienen una fuerza especial en tefilá. Quiere decir que si una persona reza en esta época, se escucha la tefilá más fuerte de que en otras épocas del año. Por eso es que nosotros le ponemos a la Selejot estos 40 días, hacemos tanto rezo. Ahora escuché gente que se les hace difícil, dicen, uno tiene que pararse 2 horas en la mañana, 1 hora Selejot, 1 hora Shahrit, muy largo. Pero no es muy largo, es un tiempo especial que hay que aprovechar. Lo que tú pides aquí, lo que tú haces teshuvá, se acepta de otros niveles. Y uno todo el año quiere cosas y pide cosas. Y quién sabe si haría tefilá como debe de ser estas épocas, lo recibiría. Por eso es que hay que aprovechar estas épocas. Son épocas especiales que están para que Hashem escucha las tefilot de las personas. Por eso la persona, nos pusieron Jajamim, la Selejot. Ahora, estas Selejot, los textos de Selejot que tenemos, ahora vamos a hablar sobre la parte técnica, vamos a decirlo así. Está elaborada de una manera muy profunda, no nada más de manera simple que estás pidiendo perdón y después agradeciendo, diciendo que Hashem es uno, todo lo que se ve en el Selejot. Hay aquí también partes profundas de Kabbalah, que todo está basado en lo que son las sefirot elevadas, para que todo vaya en orden como debe ser para que las tefilot suban al Shamayim. Hay órdenes espirituales para que las tefilot se escuchen, no es nada más así un enredo. Aunque Hashem escucha tefilá de cada boca, pero hay sistemas como se hace para que las tefilot suban de manera más ordenada y más fácil que entren las tefilot al Shamayim. Y las selejot que nosotros tenemos están ordenadas de la manera óptima para eso. Tenemos todo lo necesario para que una tefilá suba de la mejor manera. Ahora vamos a ver cómo está la estructura de la tefilot, del selejot. Para ver la importancia de cómo está hecha la tefilá, si una persona se fija bien, va a ver que las selejot las hicieron igual como una amida. Normalmente cuando hay una amida, ¿cómo funciona? Nosotros vamos a agarrar la tefilá de Minha. ¿Por qué Minha? Pues lo más comparado a esto, porque no tiene el Shema con sus verajot antes. Shema con verajot son otro paquete. Tenemos la tefilá de Minha. ¿Cómo empezamos Minha? Primero decimos Ashrei Yoshev Beteja. ¿Por qué decimos Ashrei Yoshev Beteja? Ashrei Yoshev Beteja tiene algo muy especial, como dice la Gemara, que el que dice Ashrei Yoshev Beteja con Kavaná está asegurado que va a tener Olam Haba. ¿Por qué? Porque tiene 2 cualidades especiales. Tiene primero que está escrito con Aleph Bet. Cuando está escrito algo con Aleph Bet, eso significa que eso incluye todas las alabanzas que pueden existir, porque diciendo todo el abecedario está metido. Y segundo, que tiene el tema de la parnasá. Todos sabemos que uno de los temas más preocupantes en la vida es la parnasá. Y ahí nos dice que potea getiadeja. Cuando uno dice el pasuk potea getiadeja con kavana, quiere decir, sabiendo lo que está diciendo, prestando atención a lo que está diciendo, le da a la persona una calma interna, una tranquilidad interna. ¿Por qué? Porque la preocupación más grande que tenemos es la parnasá. Y esa preocupación, el pasuk nos dice, potea getiadeja, la parnasá acabó te la va a dar y estás asegurado que Hashem te va a parnasar. Eso ya le hace a la persona una tranquilidad y le da fuerza para poder seguir haciendo la tefilá como debe de ser y abre las puertas del Shamaim para que la persona pueda entrar a lo que es la tefilá. Y miren que Selejot empieza igual como todas las tefilot. Nosotros pedimos que haya un Ashre antes, también lo mismo en lo que es el Selejot. Después de eso decimos medio Kaddish, igual como en Minha, decimos medio Kaddish, después nos metemos a la Amidá. Nosotros aquí, después del medio Kaddish, decimos todos los Selejot. Cuando acabamos la Amidá, ¿qué decimos? Decimos el Kaddish Titkabal, que es el Kaddish que se dice acabando la Amidá. También acabando el Selejot se dice Kaddish Titkabal. Se dice con el aumento de Teanú a Teaterú, que es especial para estos días, que es, porque son días del juicio, se aumenta eso como Rosh Hashanah y en Kippur. Pero es el mismo Kaddish Titkabal que se dice siempre en la Amidá de Tefilot. Después decimos Shira Ma'alot y Kaddish Yeshelama, igual como decimos después de Minha, decimos Lamnaseach y Kaddish Yeshelama. En Arvit, Shira Ma'alot, Kaddish Yeshelama. En Shahri decimos Shir Shelion, Kaddish Yeshelama. Está exactamente como una tefilá normal. Y ahora si nos fijamos más todavía, vamos a ver que todas las tefilot que nosotros decimos después, el Ana o el lunes y jueves, que decimos todo lo que pedimos después, todo eso lo decimos antes de decir Kaddish. Acabando la Amidá, de una vez decimos el Ana, decimos Anshe Munat, Tamanu Meraot, todo lo que se pide el lunes y jueves y todos los días que se dice Ana, se dice sin decir Kaddish entre la Amidá y eso. ¿Por qué no decimos Kaddish? Si nosotros siempre cuando pasamos de un sistema a otro sistema se dice Kaddish, nunca se sigue de uno a otro de una vez. El único que no decimos Kaddish es en Shahrit.
después de Gal Israel a la Amidad, porque hay un tema de unirlos. Pero de verdad se debería decir Kaddish. Si no sería por el tema de unirlos, sí deberíamos decir Kaddish. Pero todas las cosas siempre cuando pasamos de una etapa a otro tipo, se dice, aquí no decimos Kaddish. ¿Por qué no? Porque de verdad todos estos Tahanonim son como seguimiento de la Amida, como trae el Shulchan Aruch, que no se debe de hablar hasta terminar los Tahanonim. ¿Por qué? Porque es todo como un seguimiento de la Amida. Es más, el Hazán hace Hazará. ¿Y cuándo dice Ose Shalom? No ha dicho Ose Shalom. Acabaste tu Amida, di Ose Shalom. No, el Ose Shalom está en el Titkabal. Quiere decir que hasta ahí todo es parte de la tefila. Pero cuando decimos ya Hachikadish, ya como que se separó un poquito. Pero aquí, de todo lo que es, los Tahanunim tienen fuerza como la Amida. Son diferentes, no hay que decirlos en bobaja, no hay que decir, pero porque son otro tipo de peticiones, pero tienen mucha fuerza como la Amida. Por eso es que toda la estructura del Selihot es una estructura como las tefilot. Está más basado como las tefilot. Ahora, en la Kabbalah explica también una cosa muy profunda que hay en el Selihot. Hay una cosa que es las peticiones que van en Aleph Bet. Nosotros tenemos 12 veces Selihot que empiezan con Aleph Bet. Eso se puede ver, el primero de todos, el que tenemos es lo que es al principio de todo, que tenemos el Rahamaná. Rahamaná, Itkarlan, que llamé, Bedil Vayabor, está en orden alfabético. Después tenemos Anshe Muná, orden alfabético. Tamán Numeraot, orden alfabético. Así, si uno se fija, el último es el de David, el Hashem Nasati, en Shema Kol Tahanunai, que lo cantamos. Ese es el último que está en orden alfabético. Son 12. ¿Por qué 12? Son conceptos cabalísticos muy profundos, que ahí se necesitan esas 12 que son, así va subiendo la tefilá, paso por paso hasta llegar a lo más elevado, a Kadosh mismo. Son secretos ahí muy profundos. Ahora, los textos del Selihot, ¿quién los escribió? Entonces tenemos dos partes principales. Tenemos los textos básicos, que son los que ya mencionamos, que fueron escritos en la época del segundo Betamigdash, o en la época de los Tanaim o Emoraim, son muy, muy antiguos, que son los textos que todo el pueblo se los dice en igual. No hay diferencia en eso, todo el mundo lo pide en igual, porque son cosas muy, muy antiguas, aunque sea que si es que habría un Hazán en esa época de los Emoraim, puede ser que le gustaba otro texto, diría otro, puede ser, se podría, no es que es prohibido, pero tiene que ser la misma idea y la misma forma, estructura, para que se pueda. Pero ya se estableció en todo el pueblo de Israel esto. Ahora, en los Selihot de todo el pueblo de Israel, hay otras partes que son parte del Selihot, que esas sí cambian. En cada congregación tienen diferencias en eso. Esas son las partes de los piyutim. En todas las generaciones habían hajamim grandes que ellos sabían escribir de manera profunda, con mucha emoción y mucho corazón, escribían los piyutim. ¿Para qué? Para despertar a la gente, para que se metan en el ritmo, que se metan en la tefilá. Ese 30 días, repetir lo mismo, madrugando, a veces se pone difícil. Por eso ellos lo pusieron con canciones bonitas y de verdad hasta hoy a Misael le gusta mucho el Selihot, por todas las tonadas bonitas que tiene y las canciones. Eso despierta los corazones y hace que la gente se conecte al Selihot. Y esas partes que son muy importantes también son todo lo que son los piyutim. Los piyutim hay de todo tipo. Ahí tenemos piyutim que ya se hicieron parte del texto. Y hay piyutim que son como aumentos, que hay veces cuando la gente apurado se lo brinca, hay comunidades que los dice, hay unas que no los dicen. Uno que agarra los Selihot que son los que salen en los Mahdorim, uno puede ver que hay muchísimo más de lo que nosotros decimos en Panamá. Aquí en Panamá, por ejemplo, acostumbramos decir como se acostumbra en Jerusalén más que todo. En Jerusalén se brincan casi todos los piyutim. Dicen lo básico, básico, básico. Pero hay comunidades que dicen mucho más. En México, por ejemplo, se dice mucho más, casi el doble de Selihot que aquí. ¿Por qué dicen todos los piyutim que hay en el libro? Es muy bonito porque tienen tonadas bonitas y todo, pero por supuesto que cada comunidad tiene sus costumbres en eso, porque no son cosas que son obligatorias. Dependen mucho de la comunidad, de la fuerza de la gente, la paciencia que tiene, de la forma como se estableció. También yo creo que los Mekubalim, el Arizal, no le gustaba tanto esas canciones que aumentaron durante las generaciones, porque él decía que las cosas básicas que nosotros tenemos, todo lo que nosotros tenemos que son de la época de la Gemara, la época de los Geonim, ellos eran grandes en todo lo que es de Torah y en Kabbalah. Ellos eran grandes en todo tipo de cosas que tenemos. Entonces, todas las cosas que ellos las fijaron también según la Kabbalah. Quiere decir, lo ordenaron de manera de la escalera, cómo tiene que subir la tefilot al cielo. No es que lo hicieron solamente de manera una petición bonita de corazón con mucha emoción. No, lo pusieron de manera que tienen las palabras también que según el que entiende cómo funciona
las cosas espirituales para que puedan llegar las cosas hasta los cielos más elevados, entonces lo pusieron con esa estructura para que pueda llegar. Pero los que son de las épocas más tarde, la época de los Rishonim más que todo, por ejemplo, los grandes cantores que había en España, como Rabbi Yehuda Leví, Rabbi Shlomo ben Gebirol, Rabbi Moshe ben Ezra, Rabbi Abraham ben Ezra, muchos tenemos en los Mahzorim, tenemos muchas peticiones que ellos hicieron. El Arizal decía que son bonitas, pero no son según el orden de la Kabbalah. Por eso es que la gente en Jerusalén debe ser que como son muy fuertes con el tema de la Kabbalah, y también en Panamá que se sigue la costumbre de Jerusalén, de la Yeshiva de Betel, entonces decidieron, ¿sabes qué? Como no son cosas que funcionan según la Kabbalah, no pasa nada si no las decimos, y en especial que la gente normalmente está desesperada y quieren ya terminar, entonces decidieron hacerlo más corto. Pero de verdad, si uno en un lugar lo dice, no tiene nada de malo, porque al final de cuentas abre el corazón y uno pide con todo corazón, y seguro que Hashem escucha toda tefilá de cada persona que dice de la manera como lo diga. Pero de verdad lo que nosotros decimos en Panamá es lo mínimo necesario, obligatorio se puede decir, porque es lo que es el Selijot, es lo que es. Es la parte del Selijot de lo que es todo lo que nosotros tenemos, que son las partes más antiguas y las básicas, que es lo que es el Selijot. Y esto es algo que es muy fuerte y muy importante no perderlo. Mucha gente a veces le dice, no, ¿sabes qué? No tengo fuerza, no sé qué. No digan eso, porque es todo nuestro futuro del año que viene, depende del Selijot de este. Cuando uno reza todos los días el Selijot, esto es, abre las puertas de Shamayim y también le abre el corazón a la persona y lo prepara para Rosh Hashanah como debe de ser y hace que la persona llegue al nivel más fuerte a Rosh Hashanah, más preparado, y sus tefilot en Rosh Hashanah van a llegar en otros niveles al Shamayim. Ahora hay una cosa muy interesante, hay un mahzor que salió como hace 100 años en Jerusalén, que lo escribió un rabino, se llama Rabbi Yaakov Itzhaki. Es un mahzor que yo creo que es el más elaborado que existe, de manera de buscar los orígenes de las canciones, porque hay muchas de las canciones que hay en el Selijot que no dice quién las escribió. Hay unas que se son fácil saber, pero hay unas que son más complicadas. Y este rabino que estaba en Jerusalén, él era un rabino que vino de Bukhara. Bukhara es en Rusia, al lado de Irán, y él llegó a Israel, Jerusalén era también Jajam grande, y él escribió un libro grande, Selijot, de Mahzorim, de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, se llama Oale Yaakov, y él, su trabajo, él primero de todo explica todas escribe explicaciones muy bonitas para entender qué es lo que significa, cuál es la raíz de cada palabra, de dónde vienen las frases de un midrash. Hay veces, jajamín que fijaron las tefilot, muchas veces agarraron midrashim, que cuentan la historia del pueblo de Israel y cómo fue, y lo metieron ahí como un tipo de petición. Es una manera muy bonita como lo fijaron. Entonces él aquí te muestra cada cosa de dónde viene. Y una de las cosas muy interesantes que él buscó también es buscar quién es el autor de cada una de las canciones, de cuándo es. Y él aquí comprueba sobre muchas canciones que son muy, muy antiguas, de la época de la Gemara puede ser, y aunque sea antes, puede ser, la época del Betamigdash, aunque sea. Son cosas muy, muy antiguas que tenemos aquí. Y él también te dice cada una de quién es el que la escribió. Es muy interesante saber en cada canción quién la escribió. Normalmente son los sefaradim, las canciones que tenemos principalmente vienen de los rabinos de España de hace 800, 900 años, que son la Rabbi Yehuda Leví, como los rabín que ya mencioné, Rashon ben Gebirol. Los Ashkenazim tienen otras canciones que son muy diferentes el sistema de ellas que los sefaradim, y esas canciones son mucho más antiguas, son de la época de los Geonim, y son de un rabino que se llamaba Rabbi Eliezer Kalir. Son la base, tienen también más, pero la base de lo que ellos tienen son de Rabbi Eliezer Kalir, que era un hazán muy importante en Eretz Israel en la época de los Geonim, y como hace más de 1100, 1200 años, y él escribió piutim para todas las fiestas, para todo lo que es Selijot, y tiene muchas canciones, y él era un jajam muy, muy grande, sabía todos los midrashim de memoria, y en cada frase de él está insinuado todo un midrash completo. La gente, los rabbanim en la época de los rishonim, ha escrito un pirushim muy grande sobre eso, y el Arizal dijo sobre sus canciones que son canciones que sí funcionan según la Kabbalah. Es decir, que él sabía la Kabbalah también, por eso a Arizal le gustaba más las canciones de él. Bueno, él también era ashkenazí, entonces le hacía más fácil rezar con esas canciones. Por eso es que usaba las de Kalir. Pero nosotros, sefaradim, tenemos muy pocas de las de él, nos entró una o dos. ¿Por qué? Porque las canciones de él están escritas en un hebreo complicado. No es un hebreo fácil, muy complicado. Y hay veces para la tonada, hay veces que inventó conjugaciones de palabras que no existen en el
Tanaj o en la Mishnah. Él las conjugó de manera inventada y los rabanim sefaradí no les gustó tanto eso. El Ibn Ezra en el libro de Kohelet se pone bravo con eso, dice que cómo inventan palabras en hebreo. Por eso es que nosotros los sefaradí no lo tomamos. Tenemos más que todo las canciones rabanim de España que hablan un hebreo muy claro, muy fácil, muy entendible y con mucha emoción, mucho corazón, mucho reguesh, abre los corazones de manera muy profunda. Este es lo que es nuestro Selijot, esto es la base de ellos. Entonces, como ya entendimos que la base del Selijot empezó ya desde la época de Moshe Rabbenu, desde que Moshe Rabbenu subió por las tablas segundas, los 40 días todos se convirtieron en días de razón, el último día que hicieron ayuno 24 horas se convirtió en Yom Kippur, Hashem lo puso como lo fijó, ya como para siempre. Rosh Hashanah también es por el juicio de Adam Arishon, como sabemos que fue en ese día. Entonces tenemos ya todo basado desde la creación del mundo y Matan Torah, que es también como la creación del mundo. Y los 40 días, que son 40 días especiales para Teshuvah, que Hashem acepta la Teshuvah y la Tefilot de manera muy especial. Entonces, el Selijot mismo está escrito ya desde las épocas del Bet HaMikdash, y después de eso también tuvo agregados en la época de los Rishonim primeros, no estoy hablando hace poco, hace 800, 900 años, y eso es lo que tenemos. Hoy en día en Panamá se dice más que todo la base, no se dice los agregados, más lo básico, básico, y eso es lo mínimo necesario, vamos a decir obligatorio, y eso es lo que es el Selijot. Y vale la pena siempre aprovechar y que Hashem escuche nuestras tefilot de razón y todos los Selijot que decimos, que Hashem nos acepte nuestra teshuvah y nuestra tefilá, y Bezat Hashem lleguemos a tener un año Shana Tova Umetuká y Tizku Leshanim Rambot. Muchas gracias, Ram. Buenísimo y muy interesante. Ahora sí vamos a tener caballo, como vamos a decir, la Selijot. Muchas gracias a todos y les recordamos que esta charla ha sido grabada y está disponible en la biblioteca esta noche. Shalom, Raf, muchas gracias y Shana Tova a todos.